Ok. Vamos a iniciar, continuar con los seminarios web de traumatología. ¿Okay? Son presentados aquí en la clínica del Centro Médico Centro de la Trinidad. Yo soy el doctor Armando Guillén, médico traumatólogo. Soy miembro del Servicio de Traumatología del Centro Médico Docente de la Trinidad, miembro del cuerpo docente del Centro Docente, de Traumatología del Centro. Especialista en medicina deportiva, cadera, rodilla y hombro, con mayor dedicación a cirugía de la cadera, cirugía del adulto mayor. Esta lámina ya la hemos visto otras veces. Se tratan de unos 6 webinars de traumatología, temas sugeridos por los residentes, semanales con una día y hora preestablecidos, una hora de duración, interactivo, sesiones para preguntas, y están planteados en los talleres respectivos. Los temas que han sido propuestos por ustedes, esta introducción a traumatología y las inmovilizaciones, y hombro y rodilla ya los dimos. Estamos en el tercero, cadera de pie y tobillo, que es este. Estaría planteado realizar uno sobre lumbalgia, sobre fracturas. Me han hablado recientemente de presentar más casos clínicos, y hablé con el de cirugía de la mano, el doctor Leonardo Briceño, y va a colaborar también con un seminario de cirugía de la mano. Vamos a montarlo para este set. Arrancando con el tercer tema de ahora, cadera con pie y tobillo. Realmente estoy haciendo énfasis en tobillo. Vamos a manejar tobillo que están muy ligados y lo van a ver todo el tiempo. Vamos a enfocar al tobillo como articulación y vamos a tener mucha relación con el pie. Vamos a incluir un caso clínico para ir incorporando las ideas de ustedes. El tobillo que está muy ligado. Vamos a tratar de mantener una mente biomecánica. Vamos a ver la anatomía desde un punto de vista diferente, no clásico del libro, sino ya asociándolo con estructura, movimiento, estabilidad, fricción, todo eso con respecto a la mente biomecánica. Importante el abordaje del paciente, tratar de ubicar en una relación entre la causa y el efecto. Esto nos va a orientar mucho a la parte de diagnóstico. Paso 1, diagnóstico. No debemos iniciar tratamiento si no sabemos lo que tiene, y ahí nos pudiera llevar errores. Y el tratamiento va dirigido a recuperar la función, no solamente colocar un yeso, hacer una cirugía, sino que después esa articulación funcione nuevamente. En cadera van a ver que hay más problemas que están relacionados hacia la edad, una fuerte relación. En cambio en tobillo, los problemas mayoría hacia la parte de los traumatismos. Vamos a ir desarrollando todas estas ideas. Arrancando con la primera articulación de la cadera, a mano izquierda ven todo lo que se pudiera hablar de ella. Es muy largo, de manera que vamos a trabajar básicamente sobre la anatomía, el abordaje de la evaluación, incluyendo algo del examen físico. Vamos a ir a las patologías frecuentes, sus tratamientos, y vamos a hablar sobre un caso clínico al respecto, desarrollando todas estas ideas que estamos comentando hoy. La anatomía clásica, vemos nuestro hueso, arriba a la izquierda, vemos la pelvis, nuestro fémur, donde entra en el acetábulo. ¿Okay? A mano derecha vemos toda la parte muscular, sabemos que hay músculos rotadores, extensores, flexores, ellos tienen sus puntos de inserción que nos van a dar las tendinitis. Abajo tenemos otras cosas de anatomía como los ligamentos, viene la parte de circulación vascular que nos va a dar todas también orientaciones para la nutrición de los sistemas de tejido y también para resoluciones quirúrgicas, saber dónde hacer las reparaciones. Tenemos también los vasos y nervios que pasan por la zona, y a la derecha, al fondo, tenemos la articulación de la cadera, todos sus mecanismos de fricción. Caemos con anatomía, pero viéndola desde el punto de vista ya que hemos visto otras veces, donde ya este cuadro es un cuadro mío que haga una relación entre la función que está a mano izquierda, en amarillo, y va desarrollándose dependiendo de la siguiente columna. Es la parte de los tejidos, si es huesos, músculos, ligamentos, cartílagos. Después viene en verde viene la cadera. Estoy yo cambiando en cada una de las articulaciones. ¿Cuáles son los huesos de la cadera? El fémur, pelvis, acetábulo. ¿Cuáles son los músculos, rotábulos, flexores? De esa manera se van desarrollando, pero manteniendo una línea horizontal sobre cuál es la función que está haciendo cada uno. Al final, la última a la derecha son la línea donde están todas las patologías que ocurren. En el caso de los huesos están las fracturas, en caso de músculos hay rupturas, avulsiones. ¿Cuál es la idea de esto? Relacionar que el último a la derecha, las patologías, viene con una función, y cuando uno hace la reparación o la cura de esos, los músculos, de eso debe recuperar la función original. Este cuadro lo vamos desarrollando poco a poco y lo vamos viendo también hasta el final, cómo se relaciona todo el tiempo algo si es sobre fricción, sobre movimiento, si es un problema de patología, estructura. Las dos estrellas al fondo azules indican la frecuencia en cadera. Quiere decir que en cadera vamos a ver muchos problemas de movimiento a nivel de personas de adultos jóvenes y
Abajo, la segunda estrella, en adultos mayores, más bien problemas de fricción, de artrosis, de desgaste. Punto importante o relevante que le pudiera sacar de la anatomía a esto. Oye, el hueso a la hora que se fractura, las fracturas de cadera, ¿dónde son las fracturas? Porque en base a esto exactamente el punto, vamos a ver cuál es el sitio donde va a ir la reparación y si vale la pena tratarlo como una fractura o tratarlo más bien como un problema de ya que artrosis y hay que poner una prótesis. Entonces es importante los puntos anatómicos que tengamos en el fémur, dónde son las lesiones. Lo otro abajo, importante también la irrigación, también nos determina, hay casos que se pudieran resolver aparentemente con una fractura quirúrgica, pero por haberse lesionado la circulación va a terminar en una necrosis de la cabeza, de manera que ese paciente necesariamente va a ir a hacer una prótesis, a pesar que la fractura no sea muy grande en ese sentido. Otro punto importante de la anatomía, las tendinitis, que ahí ven cómo se insertan, y la relación que hay con el nervio ciático que pasa cerca. Hay una fuerte relación entre los problemas de columna, nervio ciático, las lumbalgias, y los problemas de cadera. Lo vamos a ver más adelante en ese punto. Vean la anatomía, una imagen posterior, la inserción de los ligamentos, de los tendones y los músculos, y la relación con el nervio ciático. Otro punto anatómico importante que me parece a mí, todo lo que es la bursa a nivel del trocánter, esa bursa rosada que están viendo y esa punta de eminencia ósea del trocánter, la parte más externa lateral de la cadera. Ahí es donde sucede bien frecuencia dolores de tensión, de los bursitis trocantéricas, se los voy a poner en patología frecuente, pero ubiquen dónde está el punto exactamente ese, donde está esa bursa trocantérica que molesta mucho en las caderas. Segundo punto, vamos al abordaje del examen físico. ¿Cómo lo vería yo? La cadera se va por edades, no es lo mismo las patologías de niños, problemas en crecimiento, al nacer, de desarrollo, de alineación. En cambio, el adulto joven ya viene problemas de traumatismo, problemas de tendinitis, fracturas, lecciones de actividad, de movimiento. Abajo tienen los problemas del adulto mayor, ya vienen problemas ya de desgaste, o traumatismos y fracturas de cadera. Entonces, dependiendo si es agudo o crónico, vendrá la diferencia. Entonces, uno cuando aborda una cadera, uno depende de la edad, ya sabe más o menos así qué tipo de problemas es lo que yo voy a encontrar en este caso. Dos cuadros que había mencionado antes. Cuando voy a abordar una articulación, ese es el cuadro que puse como síndrome articular del abordaje, debemos tratar de ver si es un problema monoarticular, es solamente de esa cadera, o un problema poliarticular de ambas caderas, o de rodilla también y columna. Hay que diferenciarlo. Y ya sabiendo si es monoarticular, sería bueno ver si podemos ver si es extraarticular o un problema intraarticular. Eso hay una gran diferencia en los tratamientos y en la forma de abordar esos problemas. ¿Okay? En caso de jóvenes va a ser más extraarticulares, en caso de adultos mayores va a ser un poquito más intraarticulares, porque tiene que ver con el desgaste un poco. Abajo podemos desarrollar el cuadro verde si son problemas agudos o problemas crónicos. Eso va a aparecer todo durante el interrogatorio y ya nos va orientando hacia algo traumático, hacia algo inflamatorio, descartar algo infeccioso o ya problemas de desgaste. Estos son enfoques de cómo ir alineándonos a cómo hacer abordaje de la cadera. Ya exactamente un examen físico en pasos continuos, yo lo colocaría así. Nuestro interrogatorio, hay que ver todos los antecedentes que han ido pasando, que nos han llegado a tratar de determinar si encontramos la causa-efecto, qué fue lo que lo causó, cómo comenzó esa tendinitis, si hay algún momento en que arranca el problema, si ya pasaba en veces anteriores, buscar todo como detective e indagando toda la historia de ese dolor con calma. Que no te vaya dirigiendo tanto el paciente, él te va a aportar, pero trata tú de tener tu metodología de interrogación, de llevar la cronología. Tu orden te va a llegar mejor a un resultado más conocido que ir siguiendo informaciones variadas que va dando el paciente. Después posicionamos a nuestro paciente, lo acostamos, descubrimos cadera, vemos cómo está la angulación, vemos si hay alguna deformación, las asimetrías que tenga que ver, si hay contracturas musculares o no. Y después comenzamos ya la palpación. En traumatología, ¿cuál se lo dije? Se palpa mucho, se palpa todo lo que es la parte muscular, la zona de los puntos dolorosos, todo eso hay que palparlo y maniobrarlo. Si es signo de flebosis, pensando que posiblemente aumento de temperatura, aumentos de volumen, difícil en cadera, pero por lo menos signo de flebosis, ver hematomas que se pudieran presentar.
se palpan los puntos dolorosos, por lo menos el de la bursitis trocantérica es clásico totalmente, cuando uno aprieta ahí, inmediatamente el paciente siente un dolor punzante. Ya en las maniobras de cadera, ahí les coloqué 2 abajo, pero básicamente se trata de probar todos los rangos articulares, flexión, extensión, rotación, y viendo ver qué movimientos son dolorosos y cuáles no son dolorosos, y ver si hay algunos bloqueos o limitaciones en flexión o extensión. Un paciente, un adulto mayor que ya tiene una artrosis de cadera va a tener ese rango. Un paciente que se golpeó y tiene una lesión o una tendinitis recurrente de los rotadores va a tener defensa o aprensión a realizar ese movimiento. Y ahí podemos ir descartando la parte que esté mejor o la parte que esté lesionada. Importante determinar los dolores referidos. Columna maneja 2 dolores referidos clarísimos. De columna hay muchas lumbalgias que se refieren a cadera. Eso más en pacientes, sobre todo en pacientes adultos mayores. En pacientes adultos jóvenes, más bien son dolores, o más jóvenes, adolescentes, vienen ya problemas de dolores inguinales. Tengo muchas relaciones con los cirujanos que me mandan pacientes por dolores inguinales, que son problemas más bien de tendinitis de cadera o pensamiento. O me vienen a mí, me consultan, yo se los tengo que referir porque es un problema inguinal más bien quirúrgico. ¿Qué le pongo en esta gráfica que anexé ahorita acá abajo? Hay que conocer las tendinitis. Eso tiene que ver con la anatomía. La tendinitis, determinar bien a la hora de la palpación y la maniobra, saber qué músculo y qué tendones estamos probando para saber dónde es que está la lesión. Es una relación entre la maniobra, el punto doloroso y la lesión que pueda tener ese paciente. Para eso, anatomía con esto, para conocer bien cuáles son los tejidos, cuál es la función que está molestando, y ahí vendrán entonces los estudios o los exámenes que necesitemos hacer. Signos clínicos, vamos a encontrar con una cadera, lo que está viendo arriba a la izquierda, problema de ciático, viene el paciente, no sabe si su problema es columna, no sabe si su problema es lumbar. En este momento me acaba de venir justamente una paciente, tiene a su mamá en Mérida, que tiene un dolor atrás, pero no sabe si ya un traumatólogo de cadera o uno de columna. Eso es el plan nuestro de cada día. Abajo, hernias inguinales en la parte anterior. Podemos ver esa imagen de eso. Vienen pacientes con hernias inguinales, vienen dolores en la cara anterior, como le comenté con los cirujanos, y hay que descartar y verlo en conjunto. Yo generalmente, si hay dudas en el anterior, lo mando que lo evalúe un cirujano también y descarte que es un problema inguinal con los problemas de tendinitis anteriores, aductores o problemas de los flexores de la cadera. Abajo a la derecha, el punto doloroso que le estoy comentando, está apretando el médico que está ahí evaluando, está apretando justamente el dolor de la bursitis trocantérica. Apenas lo aprieta, es un signo doloroso muy puntual. Las maniobras, lo que había comentado, movimientos y llevar los rangos articulares lo posible, lo mayor posible, para ver qué tanta lesión tiene, qué tanta restricción y qué tanto dolor está. Ubicar dónde está el dolor, descartar una lesión lumbar e inguinal. Acuérdense de los dolores referidos a nivel de cadera. Si hay dudas, háganlo en paralelo. Ustedes vean la cadera o manden a su especialista esa cadera, pero evalúen también o la columna o la parte inguinal. Abajo al fondo a la derecha, una exploración que siempre es conveniente hacerla en los ambulatorios, emergencias, esos golpes fuertes de cadera. Acuérdense de apretar todos los puntos anteriores de la cadera y presionar hacia abajo buscando una posible lesión de pelvis que pudiera estar por ahí. Mandando rayos X, aquí tenemos clásica, una rayos X de cadera, una P, vemos toda su configuración perfectamente del fémur, vemos que no hay ninguna lesión del acetábulo, que es la parte de la pelvis. Hay dudas si hay alguna deformación o alguna línea que nos llame la atención. Le pide una rayos X de ambas caderas. Ahí podrán comparar entre la rayos X y la cadera que está sana, la rayos X que presenta alguna alteración, y verán ya si hay algún cambio o no hay algún cambio. Entonces pueden pedir rayos X de ambas caderas. Ya pedir una resonancia magnética, dependiendo si ustedes pueden interpretar esos resultados o no. Yo les diría que básicamente debería manejar la parte de radiología, y el que ya quiera ir y siendo más avanzado, estudiar sus resonancias magnéticas e ir viendo qué son los hallazgos que tiene que ir usted buscando para eso. Básicamente quería yo, vamos a hacer una rayos X, en caso de que tengas dudas o una imagen sospechoso, puede mandarse una tomografía, y si no ahorita, lo que hacemos nosotros es que mandamos una resonancia magnética. Aquí abajo, a la izquierda, abajo en amarillo, estoy colocando ya una relación de lo que hay en evidencia, medicina basada en evidencia. Ya hemos buscado información con soporte para poder tomar la decisión que mandas y que no mandas. En este caso ya está comprobado por diferentes artículos que con una resonancia magnética podemos encontrar
lesiones que estamos sospechando que no aparecieran en la radiografía originalmente. Eso está demostrado, no es que ganas de hacer radioresonancia, sino hay evidencia que nos puede hablar bastante de este tipo de cosas. Sobre la indicación de las rayos X, aquí, eso lo vamos a hablar mejor en tobillo, pero las reglas damos esa parte. Patología frecuente, tercer punto de cadera. Vemos como le estoy colocando una relación entre la edad, adulto joven y el adulto mayor. ¿Qué vamos a ver en el niño, en el adolescente? Problemas de alineación, problemas de desarrollo, consecuencias de un Leckalbe-Perte o antecedentes de polio. Vemos problemas de parálisis cerebral que traen trastornos en el desarrollo, del crecimiento y de la marcha. Eso es la parte que vemos más patología frecuente en los niños. Vamos al adulto joven, ya son de actividades, tendinitis, contusiones, las fracturas, el pinzamiento femoroacetabular, problemas inguinales referidos, problemas lumbares referidos, luxaciones de cadera por traumatismos grandes y secuelas de problemas de alineación durante la juventud que no fueron tratados y se ven las consecuencias actualmente. A la derecha vemos las patologías del adulto mayor, que es lo más frecuente, el desgaste, lógicamente por la edad, vemos la artrosis, vemos que hay fracturas muy frecuentes en el adulto mayor, lo comentaremos en un caso clínico, y nuestros problemas de lumbalgia, que es el pan nuestro de todos los abuelos, les duele, tienen dolores lumbares. Eso es lo más frecuente que vamos a encontrar en nuestras patologías. Hablando de cada una de ellas, en el adulto joven viendo unas tendinitis, le pongo aquí, podemos ver la trocanteritis o la bursitis trocantérica, la vemos abajo a la derecha, los puntos dolorosos, ese está donde está apretando o presionando el evaluador, está viendo un poquito más bien la parte hacia el ciático, que es un dolor posterior, no es tanto la del trocante. Esa se la pongo más adelante. A mano izquierda vemos también unos tendinitis que ocurren en las caderas que nos vuelven locos cuando el paciente viene, tiene un dolor interno, me duele la cadera, si subo o no subo, y resulta que son pequeñas tendinitis de los músculos rotadores internos. Síndrome del piriforme se conocen y así van apareciendo cada vez más síndromes de problemas de tendinitis más profunda. Como casi no son palpables y muy profundas, el dolor es bastante difuminado y es difícil palparlo o encontrarlo fácilmente. Requiere bastantes maniobras y ver bastantes pacientes para ir determinando exactamente quién es la tendinitis que está molestando. Bien frecuente en adultos jóvenes. Puede ser por posiciones, malposiciones o posteriores a ejercicio físico. ¿Cuál es el tratamiento de estas tendinitis? Para comentarle algo. Lo primero, un buen examen físico que les he comentado. Buscar la relación de causa-efecto. ¿Cuál fue la lesión que estaba haciendo ese paciente? Y eso le va a hacer entender quién es el que está maltratándose, molestándose. Descartar los dolores referidos, como les comenté ya. Una vez que ya hagamos nuestro estudio y veamos y tengamos una buena idea de lo que está pasando con el diagnóstico, lo más seguro es que si es una tendinitis, eso va hacia reposo, AINE, analésico desinflamatorio, y después, dependiendo si no hay una cura completa, todavía el paciente siente la molestia, una referencia a fisioterapia y rehabilitación. En caso de que lo hayamos mandado a fisioterapia y rehabilitación, persiste la molestia, tiene limitaciones para hacer los deportes que quisiera hacer, ya habría que referir a un especialista a buscar un nivel un poquito mayor de indagar qué es lo que pudiera estar pasando ahí. Pero la primera parte, ustedes la pudieran manejar haciendo el buen examen físico y descartando que hay unas patologías de referencia o un problema mayor. Segunda patología frecuente, los traumatismos. En este caso estoy poniendo el del adulto mayor, la señora mayor que se cae y tiene un traumatismo. ¿Cuáles son estas patologías? Las contusiones de los golpes, las fracturas de cadera en el fémur, también puede ser acetábulo, luxaciones de cadera, fracturas de pelvis, como estoy comentando. Allá abajo aparece una rayos X, donde se ve una fractura trocantérica, en este caso. ¿Qué debemos hacer aquí? Evaluación. Debemos evitar que el paciente siga apoyando. El señor mayor se cayó, tiene un golpe. No sigas apoyando, vamos a evaluar, vamos a ver qué está pasando. Una movilización, a menos que sea algo muy grande, que es evidente, muy doloroso, y hay una fractura evidente por rotación y acortamiento, el paciente va a buscar la manera que más se pueda, sea la menos dolorosa posible. Lo ideal es que no vuelva a apoyar y trasladarlo a un centro para su evaluación. Mientras más inmovilización tenga ese paciente, menos dolor va a tener durante todo este procedimiento. Después, ver el estudio de imagen que vamos a hacer. Ya veremos, dependiendo en base al estudio de imagen, que hagamos a un golpe, un traumatismo que tema, si nos vamos a la parte quirúrgica o nos vamos a la parte de reposo. Esto va en general a la parte de rehabilitación también.
Esto lo vamos a desarrollar este punto con el caso clínico, pero en general sirve para todos los traumatismos el mecanismo de tratamiento que estamos viendo aquí. Es importante, debemos, y les pongo imperativo, debemos evaluar al paciente y hacerle su rayo X. El paciente mayor, si dejamos tranquilo eso ahí, lo más seguro es que tienda a complicarse y no se puede meter en problemas. La situación nos va a llevar, los familiares, cuesta plata, el señor mayor se cayó y no quiere trasladarse porque le da cosas. Eso le va a tratar a que no se estudie, no se sepa lo que está pasando y lo va a llevar a asumir cosas. Y por ahí vienen los problemas. El primer trabajo de un paciente, un traumatismo, ¿qué hacer? Oye, hay que evaluarlo, convencer a la familiar que vale la pena evaluarlo, vale la pena hacer una rayos X, él se traslada a la casa o equipos radiológicos portátiles que van a las casas, se los pudiera facilitar y hacen sus rayos X y por lo menos encontramos el diagnóstico y ya descartamos si hay algo o si no es nada. Pero esa gran diferencia es importantísima. Entonces, les llamo la atención a que sí, hay que buscar la manera de hacer una imagen a ese golpe que se dio el abuelo, que se dio, está fracturado, está lesionado, está lesionado. No asuman, procedan, hagan su estudio y después deciden si quieren lo que quieren hacer. Pero ya sabemos lo que tienen. Ahí se lo escribo varias veces, no asuman, no sean cómplices de la situación, no quiero llevarlo, me da cosa, tú crees que es necesario. No, sí es necesario hacerle recalcar de que sí es importante ver qué está pasando y hacerse sus imágenes al respecto. Otras patologías frecuentes en cadera. Arriba a la izquierda, la bursitis trocantérica, se la ha nombrado varias veces porque es bastante frecuente en la consulta, un dolor en todo el borde más externo de la cadera, donde está ese punto rojo, a la palpación es puntual justamente, muy irritado, mucha molestia. Esa más que la bursa, lo que tiene en la parte son los músculos de rotadores internos y externos que dan esa bursitis de cadera. También está la fascia lata, con los tensores de la fascia lata, todos ellos dan hacia irritaciones hacia una de las bursas. ¿Okay? ¿Qué hacer con las bursas y los tratamientos? Va desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo, desde reposo, analgésico, crioterapia, o tendría que pasar después con fisioterapia y rehabilitación, vendrían posiblemente infiltraciones, ya sea si esteroides o algún producto, y muy rara vez llegan a algo quirúrgico. Generalmente con fisioterapia mejora mucho esto. Importante confirmar el diagnóstico que es una bursitis trocantérica o una trocanteritis, y no es otro dolor en otra zona lo que está pasando ahí. Abajo tenemos los pinzamientos de cadera, que cada vez se van viendo, antes no se nombraban tanto porque no se estudiaban, ahorita se ha visto que ha aumentado la frecuencia, que básicamente son lesiones de igual al hombro, de movimiento de elevación y rotación del fémur, y entre el borde superior del acetábulo y la cabeza y cuello del fémur, hacen un pinzamiento de los tejidos blandos de la zona. Vienen dolores de cadera, bien molestos, esto para determinarle unas maniobras de evaluación, y cuando ya generalmente ya están sintomáticos, eso hay unos índices muy claros que uno puede medir en las imágenes de resonancia y en los estudios radiológicos que se necesitan para esto, cuál es el criterio de cuándo se opera y cuándo no se opera. A la derecha vemos problemas de patología frecuente de malformaciones, sobre todo en muchachos, en jóvenes, niños, adolescentes, y abajo tenemos ya las artrosis de cadera, el desgaste de la cadera, son los frecuentes que estamos viendo en cadera. Vamos a ver un caso clínico de cadera. Con esto lo podemos ver generalmente por la frecuencia que está pasando. Adulto mayor, nos llamó la abuela, llamó la tía, se cayó la abuela. ¿Qué vamos a hacer con ella? El primer paso cuando te llamen y te pregunten, la visto, te la trajeron al ambulatorio, tenía 3 días que se cayó y te la pongan. Primer paso, el solamente observar, asumir o dar una indicación telefónica, eso nos va a traer problemas, o le estás causando un problema más al asunto, porque si llega a ser algo más fuerte, las complicaciones son mucho mayores. Entonces esa no debe ser la actitud. El primer paso, tienen que actuar, deben evaluarlo, deben combinar al paciente a que vaya a un centro de evaluación, o ustedes verlo, evaluarlo, y hacer todo lo que vimos del examen, si hay irritaciones, punto doloroso, maniobras, con cuidado con los movimientos, ver las limitaciones que tiene, no tiene, hacer una buena interrogación, una anamnesis del problema, porque generalmente son abuelos que ya se han caído varias veces, y entonces como se han caído varias veces, asumen que esta vez no pasó nada. Pero cuando uno con tiempo les va preguntando, ellos mismos se confiesan y dicen, no, esta vez sí me pasó algo. Ellos saben qué pasa, pero son temerosos porque no quieren ir a una cirugía. Entonces, sean compatibles con él,
traten de buscar, indagar qué es lo que está pasando y hablen directamente con el paciente. Los familiares tienen muy buena intención, pero tienden a distorsionar hacia la conveniencia de la situación que esté pasando. Quieren ayudar, pero realmente no están enfocados como ustedes, que tienen ya una mente más biomecánica y más clínica para este caso. Deben combinarlo, hacerse la imagen, su radiología, su estudio, que es importantísimo saber lo que está pasando ahí con esa cadera. Entonces el primer paso es, no asuman, evalúenlo y hagan una imagen de lo que pasó ahí. Segundo paso, vemos las imágenes. Aparece como está arriba una imagen de una rayos X de cadera derecha. Todo se ve chévere. Se ve su pelvis, se ve su acetábulo, bien localizado la cabeza, bien relacionada, su cuello indemne, su trocánter indemne, se ve bastante bien. ¿Qué haríamos si vemos eso y vemos que la clínica no nos parece un dolor muy fuerte y se ve bastante bien la cosa o es confiable? Su reposo, analgésico, observación y pendiente de la evolución, pero una evolución sincera. No es que te manden a decir qué pasó, sino a indagar y hablar con la persona, cómo está el dolor, cómo sigue, qué no está pasando. Si hay medio dudas, hay que hacer más estudios. Abajo tenemos una rayos X ya muy clara, una fractura de cuello femoral a la izquierda y a la derecha una fractura que va de trocánter hasta subtrocantérica. Una vez que ya se ven las imágenes es muy claro ya, es muy fácil. El problema es cuando no está ni muy obvio que no tiene nada, sino el problema es como esto. Tiene una imagen, aquí le estoy soplando porque tiene dos flechitas donde está la fractura, pero realmente pareciera que no hay nada, no se ve casi nada de esa fractura en la base del cuello, casi no se ve. Y esto es lo que pasa en los adultos, oye, se ve todo bien, pero resulta que sí, ahí hay una fractura. Entonces el paciente está que no puede apoyar, tiene dolor. Entonces, si tienen dudas de lo que está pasando, tienen dudas, ¿qué es lo que puede ser? Vámonos a resonancia magnética. Ya les demostré, hay demostraciones más que claras, indicaciones de que cuando dudas de esto, mande su resonancia magnética para confirmar el diagnóstico de lo que está pasando. Es importante buscar el diagnóstico. Y cada vez que tengan ustedes una sospecha, no la dejen como una sospecha, porque si llega a ser cierta, se va a sentir muy mal y le van a ocasionar un problema al paciente porque lo llevaron por un camino que no era el correcto. Es preferible chequear y estar seguro y todo el fastidio que le puedan dar o el egreso económico que tengan que hacer para pagar el estudio va a ser 100 veces menor que lo que va a tener que ser de las complicaciones que tiene si no se atienden estas lesiones que pudiera tener ese paciente. No es lo mismo reposo a que no tenía reposo, lo mandaron a caminar, resulta que se desplazó la fractura y ahora todo es mucho más complicado. Importante esa parte. Vamos a hacer el diagnóstico antes de hacer tratamiento. Tercer paso, ¿qué hacemos? La vimos que tiene una fractura. ¿Hay que hacer una cirugía o no? Aquí les voy a decir cómo es que manejamos esto en traumatología. No es que yo lo quiero operar porque sí o porque no. Abajo lo tengo. Está muy claro, está muy descrito todas las indicaciones de esto, por múltiples estudios y haciendo seguimiento. Aquí tienen una de la Asociación de Osteosíntesis, que pongo acá abajo, donde hay un artículo donde tienen ya, idearon hasta todo unas guías del manejo de esto, muy secuencial, ¿ok? Y un sumario de todo, y toda esta evidencia que hay científica que han tomado en cuenta para crear estas guías de trabajo. Estas guías les pueden servir a ustedes perfectamente como referencia. Tienen aquí una abajo, una de la Asociación de Osteosíntesis. Si ponen aquí el AUC, que es el Appropriate Use of Criteria, ese es el uso apropiado de criterio para el manejo de este tipo de fracturas. Aquí ustedes se pueden bajar y crearon hasta una aplicación donde usted puede ver y te dice, en base al hallazgo que ustedes encontraron, una fractura intertrocantérica, una fractura aquí y acá, cuál es la cirugía que más le conviene, cuál es el tipo de resolución quirúrgica que tiene. Entonces, hasta hay una herramienta muy consensuada, con mucha base, con muchos estudios, para poder tomar la decisión. Y eso lo tienen que manejar ustedes, o en este caso nosotros traumatólogos, para poder justificar a la familia y decir todo con criterios, pero no con criterios que si los tiempos de experiencia, sino, no, mire, no solamente en mis casos, estoy hablando de los casos mundiales. Ante eso no hay otra opción, pues. Lo que hay que hacer es lo que conviene en este caso. Aquí tienen medicina basada en evidencia, claramente dan las dogmas, está demostrado ya que significantemente que si hay una operación, ha revelado que si la cirugía que se hace hasta el primer mes, tiene mucha menos morbilidad que en caso que lo haga después de un mes, o mortalidad en este caso. Tienen otras, moderada evidencia, soporte que si son las 48 horas está asociado,
la cirugía en 48 horas, la admisión, está asociada con mejores evoluciones. Como eso hay un montón de todas recomendaciones e indicaciones. Al final son recomendaciones, porque el cirujano es el que toma la decisión basado en esto. Pero esta es la manera como nos manejamos nosotros aquí en traumatología, o se maneja la gente en traumatología, los especialistas ya, con medicina basada en evidencia y corroborando con la experiencia todo y el entrenamiento de lo que va a pasar. En el caso de este señor, vimos ya que es una fractura, ya entonces, claro, está indicado que hay que operarlo. Volvemos a pasarnos a la derecha en medicina basada en evidencia, donde dice ya hasta cuál es el tipo de tratamiento dependiendo del tipo de fractura. Ahí tiene una imagen donde pueden ser las fracturas, en la cabeza, en el cuello, en los trocantes, subtrocantérica, y ya te dice cuál es el mejor dispositivo para solucionarlo. Eso que ustedes ven que, oye, este le van a poner un clavo, este le va a poner un tornillo, este le va a poner una prótesis. Todos esos criterios que coloca uno u otro están más que estudiados los efectos durante el tiempo. ¿Okay? Por supuesto, esto está actualizándose continuamente para su mejor beneficio. En nuestro caso, él nos dio en esa fractura, que era una fractura de la base del cuello cervical, estamos colocando un sistema de tornillo dinámico de cadera, un DHS, como en este caso. El paciente inmediatamente va a poder empezar a apoyar y iniciar su rehabilitación porque es bastante estable y ese mecanismo promueve el apoyo para hacer una mayor compresión. Esto es con lo que estamos con respecto a cadera. Más o menos llevamos una media hora, estamos más o menos bien en el tiempo. Tomen aire. Vamos con tobillo. Ahorita. Después podemos hablar con comentarios sobre la cadera. Podemos, yo quedo pendiente con mis datos para comunicarse con ustedes, para lo que necesiten, para este tipo de información que necesiten. Esto que vayamos viendo todo se está colgando en la red del YouTube de la clínica. Y todos estos seminarios y los anteriores los van a poder consultar más adelante. Entonces, no se preocupen si algo les faltó, una información les quedó o algún dato que querían copiar, no lo tomaron. No se preocupen, esto lo vamos a guindar y está abierto para todos y últimamente información para que la utilicen. No sé si ya los primeros seminarios ya lo pudimos colgar, pero está lo más rápido posible. Lo vamos a poner esta información para que usted pueda acceder a través de la clínica, el Centro Docente de la Trinidad, su página de YouTube, a todo lo que son los seminarios y webinars. Continuamos con la segunda articulación. Vamos a hablar del tobillo. Vemos que hay mucho que hablar de tobillo, anatomía, fisiología, fisiopatología, estudios, todo ese tipo de cosas como hemos venido trabajando. Y yo creo que vamos a enfocarnos básicamente en la anatomía desde el punto de vista biomecánico. Vamos a hablar sobre el examen físico de ese tobillo, las patologías frecuentes y los tratamientos. Anatomía clásica, vemos nuestros huesos, nuestro fractura, tibia, peroné, vemos el astragal donde se apoya, hay una relación articular, vemos que esta distribución, vemos a la derecha todo lo que es muscular, los tendones, las vainas tendinosas, los ligamentos, abajo a la izquierda están los ligamentos, tenemos que acordarnos la zona posterior, donde tenemos el tendón de Aquiles, y están ahí mismo todo lo que son los nervios y arterias que circulan por la zona. Estos son importantes evaluar y saber que son una zona de alto riesgo para lesiones neurológicas o vasculares, como les nombré al principio. Pero todo eso lo podemos conseguir en los libros, hay ahorita bastante información en internet. Ahora, si eso no le damos una aplicación o una asociación con las patologías, no vamos a llegar y no va a ser entretenido todo esto. De manera que volvemos al cuadro que le hemos comentado varias veces. En la izquierda vemos la asociación de la estructura o la función que está pasando en el amarillo. Si es un problema de estabilidad en tobillo, si es un problema de la estructura, si es un problema de fricción o roce. La segunda columna vemos la parte ya del tejido, si es el hueso que está lesionado, si es el músculo, si es el ligamento, problemas de cartílago. Esa es la parte anatómica que está lesionada o que está presentando molestia. Exactamente en el tobillo, que ya está en verde, que hemos ido cambiando en base a cada articulación, se va actualizando con cada articulación en el mismo cuadro. Vemos que está la tibia, el peroné la extraigo directamente. Vemos en la estabilidad cuáles son los ligamentos que pueden estar lesionados, la sindesmosis tibioperonea, tenemos un problema del peroneo astragalino, del deltoide. Vemos ya problemas de fricción dentro, cúpula astragalina. Tenemos los anexos, los vasos y los nervios que alimentan la zona, problemas de la pierna que dan problemas hacia abajo después al tobillo. Vemos la zona de riesgo que le acabo de comentar ahorita, la arteria tibial, los vasos y arterias que vienen en la parte posterior del tobillo. A la derecha, las lesiones que se pueden presentar.
Y esas lesiones, como una ruptura, una fractura, es importante cuando se haga la recuperación y cuando se haga la reparación, no es simplemente reparar la fractura, sino que eso después funcione. Eso va mucho con la parte de la fricción, la artrosis, las fracturas que son intraarticulares. Si esa fractura intraarticular no le hacemos caso y no reparamos exactamente esa superficie articular y la volvemos a poner congruente y minimizar cualquier irregularidad a la hora de la reparación, eso va a quedar una lesión que después con el futuro uso y roce va a crear una condropatía, una lesión, un deterioro del tobillo. Entonces hay que ser muy meticuloso con los problemas intraarticulares. La estrella está puesta azul, está puesta en estabilidad. El tobillo generalmente por los traumatismos siempre trae sus problemas de estabilidad, esguinces, traumatismos que dan secuelas de inestabilidad de tobillo. También tobillos mal reparados o que asumimos que no eran mayores lesiones y crean unas lesiones recurrentes de inestabilidad. Desde la anatomía, puntos que yo llamaría la atención aquí, a mano izquierda, estos son los puntos importantes que debemos ver, y lo vamos a ver cuando hagamos la radiografía de tobillo. Una AP de tobillo, vean esa radiografía de tobillo, ¿qué es lo que hay que ver? La línea interarticular, la línea que está entre la tibia y el astrágalo, ese espacio interarticular, ahí se ve perfecto el espacio, y noten que es el mismo tamaño todo el tiempo, cuando comienza el maléolo tibial, cuando está la parte media y cuando está con el maléolo peroneal. ¿Cómo se mantiene toda esa misma distancia y separación? Esa línea, ese espacio intraarticular, ustedes tienen que buscarlo con las rayos X anatómicamente, en imágenes, estoy hablando por supuesto. ¿Okay? Ver el espacio y la relación que hay en la unión de la tibia y el peroneo, a ver si está lesionado, la sindemosis está abierta y el tobillo crea un problema inestable. Esa relación exacta entre el astrágalo y el tibia y el peroneo con sus maléolos, lo vamos a ver en una radiografía y le va a dar sobre inestabilidad de problema. Ese punto anatómico es importante. A la derecha le estoy poniendo la articulación tibio-astragalina, ver que el 83% del apoyo está sobre la tibia y hay un 17% en el peroneo. Entonces es importante la fractura en tibia, todo lo que es la parte de apoyo en ese sentido. Tenemos ahí nombrados los ligamentos a los lados. El tendón de Aquiles, a la derecha, lesiones de tobillo del tendón de Aquiles, bien importante, todo lo que es estabilidad, función, la función motora de flexoextensión. Abajo a la derecha, importantísimos los ligamentos, que son las que dan la estabilidad. Entonces, estos son los protagonistas de las mayores lesiones y lo que ustedes tienen que estar buscando, cuáles son en base a la función y el problema que presenta el paciente, cuál es la lesión y qué podemos hacer para mejorarlo. Segundo punto, vamos allá a la evaluación y el abordaje de un tobillo. Recordamos un poquito, tratar de ver si esa articulación, el problema es monoarticular o si es de varias articulaciones. Estamos hablando de un síntoma sistémico, de una artrosis que pueda tener múltiples patologías articulares. O si ya es un problema monoarticular, tratar de ver si el problema es intraarticular o extraarticular. En el caso de los pacientes jóvenes va hacia extraarticulares por cuestiones de lesiones de traumatismo, lesiones de ligamento, cuidado con la fractura. Y ya después vienen los problemas de desgaste interarticulares en los pacientes mayores o secuelas de algunos traumatismos mal curados en ese sentido. Esto es una guía más o menos referencial de cómo entrar en una articulación, si es mono, si es poliarticular, si es intraarticular, extraarticular. Eso cuando vayan evaluando van viendo que hay una relación ahí y es más fácil para irlo analizando. Yo resaltaría dos funciones importantes en el tobillo. A mano izquierda estamos viendo todo lo que es la flexoextensión, como ven abajo del pie. Y esto aquí vemos que hay varios mecanismos. El mecanismo de apoyo, que viene a dar la flecha que baja y hace la relación que hay entre la tibia y la cúpula del astrágalo, que esté bien relacionado todo el peso cuando el pie se apoya ahí, eso tiene que estar bien relacionado. Cualquier cosa que altere esa relación de apoyo y presión y zona de bisagra y pivoteo, así sea muy pequeña, va a traer bastantes trastornos. El pie y el tobillo, una vez que empieza a trastornar esa parte intraarticular, es bien compleja y siempre generalmente va en crecimiento. Es importante cualquier lesión encontrarla y repararla lo antes posible porque vemos la secuela. La otra flecha tras la que sube tiene que ver con todos los movimientos de fuerza, todo lo que es el tendón aquiliano, el músculo gemelo y las lesiones posteriores de la pierna que nos dan trastornos ahí. Eso es un enfoque. El otro enfoque es la estabilidad, viene a todo por los ligamentos. En este caso tiene los ligamentos de la sindemosis, que están los peroneo, tibio-peroneo. Faltarían los que están peroneos astragalinos y peroneo calcáneo, todos los que van hacia la parte inferior del tobillo. Como ven la figura, tiene que ver abajo con todo lo que son los esguinces
y inestabilidades laterales de tobillo. Esa es la zona anatómica, la relación que hay con respecto a la biomecánica que estaba comentándole. Yo quiero evaluar el tobillo, vamos a los pasos que serían un examen físico de un tobillo. Comenzamos siempre con su interrogatorio, tratar de buscar la mayor cantidad de antecedentes, buscar la relación de la causa-efecto, cómo pasó esto, pero con calma, indagando bien cómo pasó, cuánto tiempo tiene, qué es lo que estaba haciendo y dime los antecedentes que han ido pasando para poder llegar a esto. Generalmente las tendinitis y los esguinces tienen antecedentes, la mayoría, las inestabilidades también, o otras lesiones generalmente vienen. Esto me venía pasando y antes hacía esto. Y es bien frecuente encontrar que son tratamientos que han asumido situaciones o tratamientos que han llegado, que llegan, sí, le dicen que tiene algo, pero el paciente no cumple los tratamientos o no sigue las indicaciones de la rehabilitación. ¿Okay? Entonces, hagan hincapié, tómense su tiempo, pero un buen anamnesis y seguimiento cuyo va a llegar bastante a donde puede estar el problema. La marcha, el apoyo, mete el pie, no saca el pie, limitaciones, trastornos de alineación, pare y vea al paciente caminando, ve si hay genus varo, todo lo que sean alineaciones de miembros inferiores. Hay dudas, tienen el otro pie por si acaso para ver cualquier asimetría que les llamara la atención. Posicionamos al paciente, lo vemos ver acostado, alguna gente hasta lo sientan, otros ponen el pie encima para acercarlo. ¿Por qué? Porque hay que no solamente observarlo, sino palparlo. La palpación en el tobillo te da bastante información, hay que palparlo, se ponen sus guantes, no como ese señor que está ahí, pónganse sus guantes, limpian su pie, su tobillo y evalúan y palpan, vayan metodológicamente buscando lo que habíamos hablado, signos de flebosis, inflamado, tiene calor, rubor, está con alguna limitación de apoyo, dolor, busquen aumentos de volumen. Aquí viene un poco también lo que es las reglas de Ottawa que comentaron en unos seminarios anteriores. Las reglas de Ottawa son esas que hicieron para ver quién se le puede o quiénes tienen indicaciones de mandarle rayos X de tobillo o no. Esa fue la indicación principal de ese doctor en Canadá que lo hicieron en Ottawa. Él trató de poner un mecanismo de poder ver qué pacientes hacerle, indicarle rayos X de tobillo a cuáles no. Y está basado en la palpación, justamente. ¿Okay? Justamente, ¿cuáles son estos puntos que estamos hablando? Van a presionar los maléolos, el hueso, van a presionar, como está viendo ahí en la imagen de abajo, él está presionando la parte, en este caso, del maléolo tibial, ¿ok? La parte interna del tobillo está por la parte de atrás, tocando el hueso. Cuidado, no se vaya muy atrás porque tocan el tendón que va a doler. O si se van por delante, tocan el tendón y va a doler. Tiene que ser con suavidad primero. Ubiquen donde está el maléolo, tóquenlo como si fuera un botón, pero cuidado de no tocar los tendones porque igual va a brincar. Tienen que tratar de estar justamente donde está el hueso, van haciendo presión, y eso le puede decir si hay una lesión, una posible fractura. Del otro lado estaría el maléolo peroneal, deben presionarlo también. El tercer punto es la base, que los voy a enseñar más adelante, la base del quinto metatarsiano, que es la base del dedo menor. Ese punto hay que presionarlo para ver, y presionar músculos huesos del tarso para ver alguna de las cuñas que esté ahí posiblemente. Eso es lo que nos habla de las reglas de Ottawa y tiene mucha validez en este caso para la evaluación, reforzar la indicación de la radiología. Maniobras para evaluar, se las voy a enseñar ahorita, pero básicamente tratan de ver cuáles están los rangos articulares, movimientos dolorosos que hay, limitaciones o restricciones, ver la maniobra, eso lo pudimos ver también en la marcha, ver la estabilidad cómo está, mover el pie como un cajón, lateralizarlo en valgo o en varo para ver si se va demasiado y tiene aumento de la flexibilidad. ¿Cómo saber si ese rango está restringido o está demasiado laxo? Tienen el otro tobillo y hagan la maniobra en los dos tobillos y podrán comparar si uno es muy laxo o el otro no. Les recuerdo que hay que evaluar el pie porque hay muchas lesiones que son referidas a problemas de pie, que se les va a enseñar una radiografía, que dan problemas en tobillo, bien frecuentes. Entonces, hay que evaluar el pie completo. ¿Cómo? Con palpación, anatomía y siguiendo metodología para esto. ¿Cómo lo hago yo en la práctica? Para ver si puedo orientarlo un poquito más. Veo mi evaluación externa, veo cómo está la alineación, si hay simetría, si el paciente está apoyando, no puede apoyar, donde duele cuando apoya y cuando no apoya. Veo si hay signo de flebosis, veo si hay signo de contusión, herida o algunas cirugías previas que han hecho que me expliquen por qué está pasando los problemas que trae. Establezco mis puntos dolorosos.
¿Por qué? Porque si yo empiezo a examinarlo y aprieto la zona de dolor, ya el paciente no se deja tocar más y va a crear inflamación que nos va a solapar cualquier otra evaluación que podamos hacer. Por ejemplo, los maléolos. Si yo voy a evaluar el maléolo y aprieto de manera burda y aprieto la zona lateral completo, toco la zona inflamatoria, los tendones, el que esté anterior o posterior, el paciente ya va a hacer una presión y va a ser difícil que podamos ser más específicos a la hora que presionemos el maleo. Entonces, cuidado a los puntos dolorosos. Una vez que lo establezcamos, manténgalo ahí, continúen la evaluación y vuelvan otra vez al punto de dolor para que puedan terminar su evaluación. Estableciendo esto, pues veo cómo está la estabilidad, si la laxitud es lateral, anteroposteriores, si tiene los antecedentes. Veo los rangos articulares, cuánto hay en flexo-extensión, cuánto hay lateralización, cómo se comporta en la marcha. Veo las tendinitis, y esto tiene que ver con anatomía de ir palpando el seguimiento. Las tendinitis vendrán desde la pierna bajando, hay algunas que vienen subiendo del pie. Pero esto nos da la anatomía, quién es el que está fastidiando. Aquí también vienen las neuritis, son más frecuentes de lo que pareciera, todos los síndromes de compresión y atrapamiento de los nervios. Hay una laminita que se los voy a enseñar más adelante. Esas neuritis están en los bordes debajo de los maléolos, son generalmente la zona un poquito más posterior, son las zonas de los atrapamientos de los nervios y puntos dolorosos en esa zona. Recuérdense que hay que evaluar la pierna y evaluar el pie, ¿no? El tobillo no está solo, el viene en conjunto con pierna y pie. La evaluación debe ser lo más completa posible si estamos sospechando cualquier lesión. ¿Cuáles son las maniobras que haría yo en el examen físico o que se hace en el examen físico? Todo lo que es los movimientos articulares de rango de flexo-extensión. Debajo de eso, abajo a la izquierda, vemos maniobras de estabilidad. Vemos que un paciente, claro, un tobillo que no está inflamado, parece que no está muy doloroso, no tiene un signo mayor de traumatismo, de manera que eso nos va a permitir crear mayor presión y fuerza para hacer la maniobra de estabilidad. En el caso de que sea un traumatismo agudo, esté el tobillo inflamado, doloroso, que el paciente no permita manipularlo, bueno, podemos hacer las imágenes, descartamos que hay una lesión mayor, lo inmovilizamos, permitimos una semana de evolución con analgésicos desinflamatorios y posteriormente lo citamos nuevamente para, una vez que esté más manejable el paciente, hacerle las maniobras de evaluación. Vemos arriba en el centro, vemos una evaluación de los puntos dolorosos. Esa imagen está muy clara que él está apretando con su mano izquierda la base del quinto metatarsiano. Ese punto es importantísimo, es el tercer punto que hay que evaluar en ese tobillo. El primero es el maléolo, el tibial o el lateral, comienza porque duele menos, pero hay que palpar ese punto doloroso porque hay una fractura que viene justamente por los esguinces de tobillo, donde jala ese punto de la inserción del tendón y hace una fractura por abulsión en esa parte. Se la voy a enseñar, pero eso es importante, el examen físico tienen que palpar ese punto doloroso. Ese está puesto con su regla y lo vamos a ver frecuentemente. Abajo a la derecha vemos ahí ya la palpación del tendón aquiliano, las lesiones, se entiende el traumatismo del tendón aquiliano, lo vamos a ver en más detalle cuando veamos las patologías particulares, pero vean que como todo el tiempo estoy hablando de palpación, el tobillo hay que palparlo, moverlo a la tolerancia del dolor que nos permite. Una vez que esté listo, mandamos nuestras imágenes, básicamente sería una imagen, una PI lateral de tobillo, saber si mandamos pie y tobillo. Cuando usted va a radiología, una cosa es pie y otra cosa es tobillo. Y se las van a cobrar doble. Si te pide pie y tobillo, te va a hacer pie y tobillo y te la cobran, o va a hacer el tobillo solo o pie solo. Entonces, cuidado, mandan a hacer por ahorrar plata solamente tobillo y se les pasa una fractura, como ven ahí, una lateral de tobillo, casi no se ve abajo una fractura del quinto metatarsiano por abulsión en un esguince de tobillo. Entonces, si ustedes palpan el punto doloroso abajo, piden su rayo X de pie y de tobillo. Si palparon bien ese pie, ese medio pie, lo doblaron, lo rotaron y ven que no hay nada en el medio pie, piden su placa de tobillo solamente. API lateral para ir arrancando. La información, hay dudas, no es suficiente, una placa raya mala calidad. No trabajen con placa de mala calidad porque el diagnóstico va a ser de mala calidad. Oye, inviten al paciente y hagan importar que la importancia de una buena imagen es un buen diagnóstico y una buena solución para su problema. Llévenlo a que sea una mejor imagen. Si ustedes no están viendo eso, pero por calidad de imagen, no es que usted no sepa, sino que calidad de imagen, pidan una buena imagen, que repita la imagen, pero explíquenselo claramente. Y el paciente, el familiar, lo entiende. Sobre todo ustedes enseñen, vean, mire, esto no sirve, yo estoy viendo si quiero encontrar esto, pero no se ve aquí en lo que estoy buscando. Pidan sus buenas rayos X y con eso van a tener una buena idea.
Noten abajo la rayos X, la relación clarita que hay, de la que había visto, la línea intraarticular entre el abajo, astrágalo y la tibia y el peroné. Como se ve que está bastante bien todo eso ahí. Abajo a la derecha, la resonancia magnética de tobillo. Nos da otras lesiones, muchas lesiones, sobre todo de tejidos blandos. Hay abulsiones, arrancamientos, lesiones de compresión. Ahora hay que saber interpretarlas. ¿Qué pudieran hacer? Que he visto que hacen residentes, piden su resonancia, no saben mucho lo que está pasando allá adentro, pero leen el informe médico. Cuidado con eso porque a veces esos informes médicos son muy generales, un copy-paste de otros informes médicos anteriores, y si usted no le manda en el récipe solicitando la resonancia, cuando solicita la resonancia, cuál es la lesión que usted está buscando, el médico que está interpretando eso, ese informe médico, va a dar una información general y pudiera omitir información exactamente lo que ustedes quieren descartar. Entonces, si no van a mandar una resonancia magnética, hagan la indicación, pero mándenlo buscando qué es lo que ustedes quieren descartar y buscar. Y eso se les va a devolver con el informe médico, el comentario del médico especialista, y los va a ayudar mucho más. Entonces, no saben interpretar bien la resonancia, escriban bien qué es lo que ustedes quieren ver en la orden, escriban el diagnóstico, la impresión diagnóstica a descartar, y eso debería estar en el informe reportado, en el informe que te va a hacer de vuelta por resonancia magnética. Les pongo en círculo ver una rayos X de tobillo, sobre todo. En círculos azules no está muy claro, pero ahí están. En el peroné, esa es la zona donde se fractura el peroné más frecuentemente. En el lado de la tibia, el maléolo tibial, esa es la zona donde se fractura. Busquen líneas ahí en esa zona, líneas transversas que lleguen hasta ahí, hasta la articulación, vienen en forma oblicua que van a la articulación. Verla de frente y de lado, si vienen hasta una rayos X oblicua, busquen esa zona, que ahí es donde son las fracturas más frecuentes de tobillo. Cuando son leves, cuando son muy grandes ya se ven evidentemente, las veremos más adelante. Patologías frecuentes inflamatorias en tobillo. Miren tú la lista que está a mano izquierda. Todas esas son patologías frecuentes en tobillo. Pero realmente vamos a las frecuentes, están en azul. Pero los traumatismos y las tendinitis es lo más frecuente, digamos, en tobillo. Las contusiones, los esguinces, las fracturas. Vamos a ver fatigas y rupturas, vamos a ver las aquileitis. Saludos a Cecilia. Vemos abajo inestabilidades y problemas de artritis o artrosis. Se ven frecuentes, pero vamos más frecuentemente a las primeras que estamos viendo arriba. Abajo es una fotografía con las posibles fracturas y lesiones que pudieran ver en ese tobillo. Hablando un poquito sobre esas fracturas, los traumatismos que vemos, particularmente los esguinces, que es lo que tanto ustedes pidieron. El esguince se debe a contusiones, movimientos forzados del tobillo. Eso se lo explicaron y le recordaron eso en un reciente webinar que hubo por traumatología. Hablaron un poquito sobre estos esguinces, las clasificaciones de los esguinces en relación a los signos clínicos de rubor y estratificaron el nivel y en base a eso los tratamientos posibles. Generalmente la clínica, la que ven a la derecha, pequeñito, pero es un resumen simplemente lo que puede presentar hematomas, hinchazón, dolores, y estos son todos los que pueden presentar cualquier esguince de tobillo. ¿Okay? La forma puede ser desde un gran hematoma, como están viendo ahí en la foto, algo muy llamativo, como algo muy sutil, un pequeño hematoma, o hasta puede que no haya hematoma, un esguince grado 1 muy sencillo. ¿Qué se toma para estas clasificaciones o más? La presencia de hematomas, grado 1, 2 y 3, la presencia de limitación funcional, si puede apoyar o no puede apoyar, un paciente que viene caminando, la lesión debe ser leve, un paciente no puede ni apoyar, es mayor. Ahora esto es subjetivo, porque la gente tiene mucha tolerancia al dolor y a pesar de que tienen fractura, vienen caminando y cuando no hacen una rayos X, sorpresa si hay una fractura. O al contrario, vienen con un pie, con un jamón y resulta que es puro traumatismo y contusión por problemas vasculares y se ve muy llamativo, pero realmente no es una lesión ósea grande que uno pudiera descartar o una inestabilidad de tobillo. ¿Qué hacer con esos esguinces en general? Un buen interrogatorio, ver si consideramos la causa-efecto de cómo fue, toda la historia, qué es lo que tú haces, si eres trotador, si ha pasado los antecedentes para ver si son secuelas de alguno anterior o una nueva aparición de ese esguince. Lo que repetí varias veces, la palpación y el examen físico a tolerancia del dolor. Punto doloroso, descartar que sea fractura, buscar si hay una inestabilidad o no, dependiendo del dolor que venga. Pero eso también verá si el problema es agudo o es crónico. Vemos qué estructuras están comprometidas en ese esguince, un esguince con completo y hubo dorsiflexión hacia atrás del pie y va a estar más comprometido todo lo que es
el peroneal anterior. Si es completamente lateral, ya son los dos ligamentos y tendones laterales. Hacemos su estudio con su esguince, una imagen de rayos X. A pesar que un esguince de rayos X, sí, tenemos que descartar que haya fracturas por avulsión que dan los esguinces. Entonces, corroborar que es un esguince de lesiones de partes blandas y ya no hay lesiones óseas. Si ya hay una lesión ósea que encontramos ahí, fractura, ya no es un esguince, es una fractura. Que sea pequeña, es otra cosa, es una fractura. Esguince estamos hablando de puros tejidos blandos. ¿Okay? Le ponemos sus medicamentos y lo mandamos a hacer para buscar cuál es el diagnóstico y confirmar el diagnóstico en base a este tratamiento. Esto que no está copiado aquí era más o menos algo sobre la clasificación de los esguinces, si es grado 1, grado 2 o 3, la clínica que va a presentar él, si es mucho dolor, aumento de volumen, rubor, limitación funcional, y más o menos hacia dónde irían los posibles tratamientos, si va hacia reposo, observación y reevaluación. Después vendría la parte de si es un grado intermedio, ver cuáles son si conviene inmovilizarlo o no. Esto también, ahorita me acabo de acordar, esto tiene que ver con los donde están las dudas de los tratamientos. Uy, lástima que no está puesto. No se les va a devolver. No está. Son los puntos que hay dudas con respecto al tratamiento de los esguinces, donde hay muchísima información. Uno de ellos, inmovilización. ¿Le ponemos o inmovilización? No le ponemos inmovilización. En literatura a favor, le ponemos una bota de yeso y lo inmovilizamos completamente, o le ponemos una férula nada más, o le ponemos un vendaje compresivo, o no le ponemos nada y solo hielo. Hay cualquier cantidad de información. Si se va a lo viejo clásico, le ponían tremenda inmovilización. Si va a la actual, va a tratar de la menor inmovilización posible porque retarda la recuperación. Entonces hay bastante controversia en lo invasivo de la inmovilización que tenga. Como promedio, si no saben lo que está pasando, y es la recomendación al final cuando pongo con los traumatismos, pongo una inmovilización sencilla, una férula, y van viendo en base a la evolución y los estudios qué hacer. Entonces el primer punto de controversia que estaba en azul era sobre qué tipo de inmovilización. Ya le hablaré de los vendajes después, pero primero inmovilización habla sobre en el momento. El esguince, ¿le voy a poner una bota de yeso? ¿No le voy a poner una férula? No le voy a poner nada. Segundo punto de controversia que estaba ahí era sobre el apoyo. ¿Lo pongo a apoyar? ¿No lo pongo a apoyar? Un apoyo parcial. Y eso se ha visto que cuando es reciente, lo ideal es no lo pongan a apoyar porque va a aumentar el dolor. Un par de muletas y ya después que ustedes sepan el diagnóstico, descarten cualquier otra patología, ustedes verán ya, y tienen un buen diagnóstico, vendrá el apoyo secuencial de cuando ir apoyando poco a poco en esta parte. Tercer punto de controversia, no me acuerdo ahorita, pero lo iremos evaluando. Vamos a ver. Al final, tratamiento de un esguince que les puedo recordar. Con un buen examen físico, una palpación anatómica consciente, ya les dice el grado de esguince y el tratamiento posible hacia dónde va eso. Descartan si es algo más agudo y más complicable o si es algo más sencillo. Es el pan nuestro de cada día en los ambulatorios, en todas las lesiones. Tengo un esguince que me pasó, pálpenlo, tóquenlo, pero con anatomía buscando dónde pueden estar las lesiones que les expliqué. Y después el estudio radiológico para descartar que no haya otra lesión posible. No asuman, háganle su estudio y con eso un esguince va a estar tranquilo. ¿Okay? Segundo, patología frecuente alternativo, ya cuando caemos en fractura de tobillo. Sencillo, como ven ahí, cuando ustedes están viendo una rayos X, una fractura bimaleolar marcada, dos fracturas en el maleolo tibial, el maleolo peroneal, es una fractura. Note el desplazamiento lateral del astrágalo hacia el peroné, donde ya se separa del maleolo tibial, se va hacia afuera, y hay una inestabilidad de tobillo, porque la articulación interarticular está desplazada, la relación. Arriba a la derecha, más todavía una luxofractura grande, evidente de tobillo, una tremenda inestabilidad de tobillo. No se guíen por el tamaño de la fractura, por el hematoma. Le digo, hay lesiones de tejidos blandos que dan mucho imagen, pero no necesariamente hay lesión de fractura. ¿Qué hacer con esa fractura, posible fractura de tobillo? Pues en interrogatorio, en lo posible, ver si hay una asociación de causa-efecto, le dirá cuál es el mecanismo de torsión o el grado de impacto que tuvo, y eso nos asumirá cuál es la lesión que tenga. Palpación dentro de lo posible, las fracturas son dolorosas, no se va a dejar manipular.
Está el paciente que no se va a manipular mucho dolor, aumento de volumen evidente. No traten de juzgarlo mucho porque van a ganar un enemigo más bien. Inmovilícenlo por lo menos con una férula que les enseño más adelante. Háganle su estudio, descarte que imagenológicamente tiene una fractura. Si está en una emergencia en algún centro, perfecto, mándalo a radiología y que vuelva. Cuando ven, oye, ya sé que veo su imagen, no tiene fractura, ahora sí te voy a empezar a palpar con cuidado y sin tratar de causarte más dolor. Estructuras que están comprometidas. Puede haber fracturas que vayan a ser un reposo, el tratamiento inicial. Reposo con esa fractura no quiere decir que lo dejen y lo abandonen. Estoy hablando de que déjenlo tranquilo, que no siga apoyando, quédate tranquilo, ponte una vez que vamos a inmovilizarte y vamos a estudiarte eso con imagen. Hay una fractura y ya las imágenes nos dirán el comportamiento. Si es intraarticular o extraarticular. Si la fractura está luxado el tobillo o no está luxado el tobillo. Están viendo que mientras arriba a la derecha sea extraarticular en verde, va a ser mejor para su tratamiento y tiene mejor pronóstico. Mientras si es intraarticular, está con luxación abajo en rojo, o el pronóstico es peor, es más invasivo el tratamiento, va casi hacia fractura, eso va casi quirúrgico, casi que totalmente. Más o menos esa es la orientación de cómo ver las patologías de la fractura. Saber si la fractura es una fractura de tobillo, es quirúrgica o no es quirúrgica. Básicamente nos basamos si es una fractura inestable, si tiene pasos intraarticulares, si están desplazados, eso es quirúrgico. Van hacia cirugía, eso hay que repararlo, porque si no va a quedar secuela. Para que seamos quirúrgica, oye, debe ser una fractura que esté estable, pequeña, no hay, está preferiblemente extraarticular o el trazo intraarticular es una pequeña línea que no tiene signo de que se va a desplazar o crear una irregularidad intraarticular, que esté bien alineada a eso. Oye, esa fractura de malévola sencillita, todavía no tienes que operar toda esa fractura de malévola peroneal. Le pone su bota de yeso, restringe su apoyo, su muleta, y con eso va a ir evolucionando bastante bien. ¿Qué nos va a dar eso? La buena imagen, una buena seguimiento de imagenología y una clínica de ese paciente para ir a hacer una conducta u otra. Vamos en el caso clínico, vamos a hablar de esto y le voy a dar otros tips sobre las fracturas de tobillo. Otra fractura frecuente que hay que tener cuidado, lesiones de patología de tobillo, las del tendón de Aquiles. Voy a acelerar porque está acabándose el tiempo. Vemos aquí patología de la parte posterior, puede ser leve o puede ser fuerte, como está a la derecha, que es una ruptura general. Cuidado con las lejes. Las lesiones de tendón de Aquiles, ellas avisan. El paciente ya dijo que tenía algo allá atrás, me pulsó antes, ya le estaba avisando, no le paró y viene el desgarro. Hagan su buen interrogatorio, evalúen y palpen, resonancia magnética porque es un tejido blando, y el tratamiento verá ya si hay que referirlo a un especialista para ver si sea quirúrgico o no va quirúrgico, una rehabilitación. Pero pálpenlo, buen interrogatorio, y cualquier sospecha que está avisando que hay una lesión allá atrás palpando el tendón, hagan ese estudio y refiéranlo, porque si lo dejan pasar, y generalmente cuando viene, él había visto ya y lo vio otro médico y lo dejó pasar, avísenlo, revísenlo bien. Otras lesiones, pueden haber fracturas de calcáneo, fracturas de astragal, termina en cirugía, problemas de inestabilidad por lesiones de ruptura de ligamento. Aquí una lámina que le había dicho sobre la fractura que tienen, la fractura de abajo a la derecha, la fractura por abulsión del quinto metatarsiano, que tienen que descartar, otra fractura de otro hueso y metatarsiano. Tratamiento general de un tobillo, la férula, horrible y fea como la que ven aquí abajo, arriba a la derecha, pero ya con eso ustedes por lo menos mantienen que no se va a complicar más mientras estudian a ver lo que está pasando. Un par de muletas y con eso ven. Lo inmovilizan, le alivian el dolor y van estudiando a ver para hacer su diagnóstico con sus estudios respectivos. Ya ahí verán después si es quirúrgica o no, como está abajo a la izquierda. Es quirúrgica, una misma lolar, grande, inestable, cirugía, le ponen su placa y sus tornillos y resuelven. Abajo a la derecha ya pudiera tener problemas interarticulares o tratamiento de tobillo. Ya no vamos a cosas más exquisitas como artroscopia de tobillo, van con una cámara dentro del tobillo y van revisando posibles lesiones intraarticulares del tobillo, específicamente para reparar. Entonces, desde lo más sencillito hasta lo más complejo se va viendo los tratamientos de tobillo. Sobre inmovilización, me traje esta imagen del seminario anterior de inmovilización. No va a haber mucho tiempo sobre discutirlo a esto, así que les voy a nombrar más o menos. La inmovilización básica, una férula, que si no es correcta, que es muy larga, que no es muy bonita, pero por lo menos solucionar, traten de mejorar su técnica, vean un tallercito sobre cómo hacer una buena inmovilización de tobillo, y eso le va a solucionar mientras usted ve lo que está pasando. Todos los temas de tobilleras es controversial en general.
Pero si le quiere poner su tobillera que no sea muy apretada, eso es más psicológico, a mi entender, que lo que está dando la estabilidad cuando es algo agudo, preferible con las muletas, y al comienzo ya el paciente va a estar más cómodo. Si le ponen frío, como es más con el crioquel, todavía va a dar más alivio. Abajo, el yeso completo para una inmovilización de tobillo, cuidado con el aumento de volumen y crea demasiado dolor y presión. No es recomendable iniciarlo con un tratamiento agudo, ya verá para tratamientos posteriores crónicos. La bota, el walker para los esguinces, no lo pongan inmediato porque eso los invitará a apoyar, eso es un walker para apoyar. Trátelo primero con su férula, que no apoya al principio, después que ya vieron que era un esguince sencillo, le colocan su walker para que pueda apoyar y se cuide de movimientos laterales. Le repito, los vendajes funcionales, este también era no es lo mismo un vendaje funcional que un vendaje quinestésico, los que ponen esto con colores. El funcional es para proteger un ligamento, como está puesto abajo el verde, proteger el ligamento lateral. Justamente ya se sabe un buen diagnóstico de lo que tiene y cuál es el que usted tiene que restringir. El kinestésico puede ser que el que lo sepa poner y lo logre convertir en uno funcional, pero tiene que saber lo que está haciendo. El kinestésico solo es lo que va a tratar de manejar la parte de la información propioceptiva, es lo que está manejando a él. Entonces, no todo vendaje con cintas de colores ya son vendajes funcionales que son los que nos sirven. Tiene que entender esa diferencia y aplicar el conocimiento. Nuestro caso clínico más o menos rápido, porque estamos ya sobre la hora, ya creo que nos pasamos. Paciente se dobla el pie, se cae, se traumatiza, no debemos asumir, cuidado con eso, hay que actuar, hay que evaluarlo, hay que inmovilizarlo para quitar el dolor, prevenir otros traumatismos posteriores, hacemos nuestra imagen. ¿Qué vemos? En este caso, una fractura, como se ve allá a la izquierda en la P, una fractura del peroné, ya se está viendo, pero no se ve claramente. Yo pudiera con esto decir si voy a hacer quirúrgico o no quirúrgico. Ahí faltaría más información. Hay que pedir una mejor rayos X que se vea más claramente. No estoy viendo ahí la lesión, si hay una lesión de otro tejido o de otro componente, como el maleo del peroné. Entonces, pidan una mejor rayos X más completa. No se queden con esa información si la palpación le dijo que pudiera haber otro problema. Hacen sus rayos X y claramente, bueno, esta sí es más fácil. Ya van a ver que es una fractura con luxación, una luxofractura con grandes desplazamientos. Pero para poder llegar al diagnóstico, hagan sus radiografías que pueden interpretarla bastante bien. Conducta, aquí le doy tremenda ventaja soplar. Ese está ahí el logo de la Asociación de Osteosíntesis. Ellos crearon, esto es lo máximo para ustedes, una aplicación donde ya ustedes pueden buscar todas las fracturas que ustedes quieran, las buscan. Bajan esa aplicación, es muy sencillo de manejar. Le aparece todos los huesos del cuerpo y según la zona ustedes aprietan cuál quieren saber esa fractura, cómo tratarla, le va a decir las clasificaciones de esa fractura, se los pongo abajo y tienen, creo que era una muñeca, la que está ahí, en el medio están fracturas de cadera y hasta después le va a los tratamientos posibles, pero todos tienen su soporte de medicina basada en evidencias, las sugerencias que hacer y técnicas quirúrgicas. Esta tremenda, tómenle una foto ahorita con su celular y esta Our Surgery Reference, bájenla porque esto les va a ayudar muchísimo en todos sus rurales. Es, bueno, tremenda herramienta para el manejo de posibles fracturas y las conductas posibles de fracturas en traumatismo. Esto es tremendo tip que les estoy dando aquí. En nuestro caso clínico, tengo una fractura de peroné, placa en tobillo y hace su rehabilitación. Buena indicación, buen tratamiento. Terminando esta página, referencia en traumatología, tómenle foto de esto que le dije la otra vez. Están gente que tiene referencias, la organización americana, la internacional, tienen la EFOR, que es la europea, donde asocia a todos los países europeos, la Federación de Asociaciones de Traumatología, y el ISACO, que ve la parte de medicina deportiva. Hay otras páginas, por supuesto, como la Asociación de Osteosíntesis. La AO, esa también está con información bastante buena para todo lo que es traumatología. Buenísimo para buscar toda la información, consultarla y buscar toda la bibliografía respectiva. Último punto a recordar, lo que hablamos al principio, mantengan su mente biomecánica y la anatomía social de las estructuras. Elaborar al paciente tiene que estar buscando una relación-efecto, eso los va a ayudar mucho. Paso 1, diagnóstico. No hagan tratamiento si no saben el diagnóstico, porque le van a ahorrar tiempo y van a ahorrar efectividad en lo que están haciendo. Traten de buscar el diagnóstico, hincapié en los pacientes en esto. El tratamiento es dirigido a recuperar la función, no quitar el dolor y simplemente hacer algo. Tienen que recuperar la función, que quede bien hecho lo que repararon. En cadera va hacia problemas según la edad y en tobillo más problemas hacia la parte traumática.
poquito largo, me pasé de la hora, quedan todavía algunos participantes por aquí. Bienvenidas cualquier pregunta o dudas, sé que es mucha información, vamos a tener tiempo más adelante de conversar un poquito con más calma, quedo abierto con las vías de internet, tengo una página en Instagram que está por ahí abierta para buscar información, está la página de la clínica para tratar de hacerlo aquí, en el servicio de traumatología los puede ayudar para información a lo que ustedes necesiten. ¿Okay? Vamos a dar unos minutos si a alguien se le ocurre alguna pregunta que tenía pendiente. Si no, bueno, muchas gracias por asistir. Esto lo voy a colgar en YouTube a través de la clínica, el Centro Docente de la Trinidad. Le doy las gracias al doctor Luis Parodi, que está en apoyo con todo este sistema de los webinars, un apoyo incondicional, realmente excelente para facilitar la educación, a todo el departamento de educación, colaborando y apoyando en todo esto, al Centro Docente de la Trinidad, a través de su directiva, que están apoyando todo este tipo de iniciativas para esto. No hay nada por aquí ahorita. Bueno, estamos pendientes, de todas maneras los veré en los pasillos nuevamente a los residentes. Hay una pregunta, no la veo. Valentina dice que tiene una pregunta, pero no la veo en pantalla aquí. Jessica, doctor, el esguince de tobillo grado 1, ¿en cuánto tiempo le indicamos al paciente que pueda poner el tobillo? Esa era la tercera imagen que no se puso en escrito, que era en cuánto tiempo puede empezar a apoyar y a caminar. Esa era la tercera duda que había, o mucha información al respecto. Básicamente el apoyo va a venir en base a lo que tú veas del grado de esguince, como estás diciendo. Si un grado de esguince, grado 1, tú ves que no hay tanto dolor, tú ves que es un ligamento inflamado, oye, yo le daría 3 días, 4 días sin apoyar en lo posible y se va a recuperar mucho, y tratar de reevaluar al paciente y que comience a apoyar poco a poco a tolerancia. Si él va apoyando y va respondiendo bien, a partir del tercer día empieza a apoyar bien y no le está molestando tanto, era un esguincito sencillo, chévere. Si todavía le está doliendo, que te mande a decir, o procura, le recomienda que si todavía le duele el tercer día, que lo mantenga sin apoyar una semana, y si todavía la semana duele, vamos a reevaluarlo, vamos a volver a palparlo y vamos a ver. Generalmente un grado 1 con una semana ya pueden empezar a apoyar y debería ir evolucionando bastante bien. Si por el contrario en una semana está apoyando un grado 1 y todavía hay un dolor fuerte, lo mejor es reevaluarlo o tenerlo conservador. Ya es raro que un grado 1 llegue de más de ese tiempo. Te recuerdo, un esguince, una patología de tejido blando, tarda hasta 6 semanas en recuperar. Es normal que un paciente, después de un esguince de tobillo, si sea un grado 1, tenga ciertas molestias y fastidios y incomodidades a 3 semanas, 4 semanas de evolución. ¿Okay? Esa es la tercera. ¿Cuándo apoyar el pie? Por eso, entonces ya una cosa dependerá. El grado 1 empieza a apoyar, ya a la semana pudiera apoyar. Un grado 2 yo lo retengo hasta 2 semanas y pudiera ser hasta 3 semanas el apoyo del pie, pero eso lo va diciendo la clínica y que haya descartado que no tenga otras lesiones. Ya que llega hasta 3 semanas sin apoyo, es raro un esguince, tendría que ser un tremendo esguince, pero lo más seguro que pudiera tener otra patología por ahí, sea minuciosa. Después de 2 semanas, oye, reevalúen, cítenlo otra vez, inviten al paciente, palpen nuevamente, y si hay sospecha, oye, refieran a un traumatólogo que ustedes sospechan. La sospecha es válida. Reevalúen y ándase y van a quedar mejor con ese paciente. Igualmente que el paciente con esguince grado 1, una vez que corroboro, puede mantenerse con férula o ya puede permanecer sin inmovilización. La férula lo que te va a aliviar muchísimo es que el dolor, y el paciente llega a la emergencia o te llega al ambulatorio, lo echa el pie y se va, y tú le dices, no hace falta inmovilizarlo. El paciente se va como incompleto y cualquier movimiento le da dolor. Ponle su férula, se va a sentir bien atendido, va a estar haciendo un buen trabajo, le va a aliviar el dolor, ¿ok? Pero ya después del tercer día ya la inmovilización dependerá. Si el dolor, la molestia, el fastidio, ya pudiera hasta retirarse la inmovilización de la férula y que haga un apoyo parcial o que mantenga la inmovilización. Entonces el segundo cambio vendría al tercer día, donde ya se quita un poco el golpe, ya baja un poco la inflamación y ya veremos si le podemos retirar la inmovilización o no. Si ustedes ven que está bastante hinchado, el paciente es muy ansioso, muy cuidadoso o muy irresponsable, prolónguenle la inmovilización hasta una semana. Es un paciente consciente, más bien pasivo, tranquilo, un señor mayor que no va a estar inventando mucho, descartaste una
lesión de una fractura, oye, que se quite la inmovilización, que va apoyando poco a tolerancia y van haciendo seguimiento de la inmovilización. No hay una indicación única exacta para esto. El tener un dogma único pudiera hacer que la misma pastilla no le sirva para todo el mundo. Doctor, igualmente que el paciente gris A1, corroboro, puede mantenerse la férula, eso es lo que vamos a contestar. Andrés, para la evaluación imagenológica de tobillo rayos X, ¿existe un criterio para pedir la proyección de mortaja? Ya que solo nombró API lateral. Tienes razón, no hay mucha información al respecto por falta de tiempo. Si ya tú en la AP generalmente lo sabes pedir las 3 con un esguince de tobillo. La rayo X de mortaja es la que se hace con unos grados de angulación antero-posterior, porque la tibia y el peroné están superpuestos. En una AP no se va a ver qué tan separados o qué tan pegados están. Entonces no vamos a ver si hay una luxación o una ruptura de ese ligamento. Entonces al pedir una rayo X de mortaja, estamos angulando 15-20 grados el tobillo, ya el rayo entra directamente en la articulación, que es tibio peroneal, distal, y vamos a poder ver si hay diástasis o está separado o no. ¿Cuándo pedirle? Lo ideal sería pedirlo de rutina. Entonces pedir una AP lateral y oblicua. Ahora, depende un poco a veces de ese criterio si es grado 1, grado 2 o grado 3. Un esguince sencillo, donde ustedes no ven que hay mucha inestabilidad, no hay mucho aumento de volumen, el traumatismo no fue de gran tamaño. Yo me manejé una API lateral y soy minucioso al ver la rayo X AP, qué tan pegado esté a eso ahí o no está tan pegado. Tengo sospechas, se lo dice al paciente, mira, yo sospecho que eso está medio abierto, lo veo separado, vamos a hacer un estudio mejor. También va a ir relacionado con la clínica, tú sientes, y el paciente se queja de cierta molestia o inestabilidad, el traumatismo es de mayor magnitud. Piden la rayo X de mortaja entonces.